Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video hablaremos sobre los microorganismos. Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, solo podemos observarlos con un microscopio. Se les llama así porque micro significa pequeño y organismo está referido a los seres vivos. Existen, jóvenes y niños, diferentes tipos de microorganismos como son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, etc. Les explicaré cada uno de ellos. ¿Qué es un virus? Decirles que los virus son los microorganismos más pequeños. Los virus no pueden vivir ni reproducirse por sí solos. Necesitan entrar en una célula viva, como las de nuestro cuerpo, para poder multiplicarse y hacer más virus. ¿Cómo funciona esto? Decirte que cuando un virus entra en nuestro cuerpo, encuentra una célula y se mete dentro de ella. Una vez dentro, usa la célula como si fuera una fábrica para hacer más virus. Esto puede dañar o matar a las células, lo que hace que nos enfermemos. Te mencionaré algunas enfermedades que son causadas por los virus. El resfriado común es una infección leve que afecta las vías respiratorias, provocando congestión nasal, estornudos y dolor de garganta. La gripe o influenza, jóvenes y niños, este tipo de enfermedad es una infección respiratoria muy grave que causa fiebre, tos, dolor de garganta y fatiga. El sarampión. Decirles, jóvenes y niños, que el sarampión es una enfermedad que causa fiebre y erupciones en la piel. Puede llevar a complicaciones muy graves si no se trata adecuadamente. La varicela es causada por el virus varicela zoster. Esta enfermedad provoca erupciones en la piel con ampollas y picazón. ¿Podemos protegernos de estos virus? Claro que sí. Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa llamado el sistema inmunológico, que lucha contra los virus. Además, las vacunas son importantes para protegernos de enfermedades virales. Las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunológico para que reconozca y destruya ciertos virus antes de que nos hagan daño. Otro tipo de microorganismo, jóvenes y niños, son las bacterias. Decirte que las bacterias son microorganismos un poco más grandes que los virus, pero aún así son tan pequeños que solo podemos verlos con un aparato llamado microscopio. A diferencia de los virus, las bacterias pueden vivir y reproducirse por sí solas. Pueden vivir en casi cualquier lugar, como el agua, la tierra, los animales y dentro de nuestro cuerpo. Las bacterias pueden causar diversas enfermedades, como por ejemplo la salmonela. Esta enfermedad se adquiere a través del consumo de alimentos o el agua contaminada. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal y náuseas. Otra enfermedad causada por las bacterias es la tuberculosis. Es una infección grave que afecta principalmente los pulmones, causando síntomas como tos persistente, fiebre y pérdida de peso. Otra enfermedad por bacteria es el tétano. El tétano, jóvenes y niños, es causado por bacterias que pueden entrar al cuerpo a través de heridas. El tétano provoca espasmos musculares severos y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Infecciones de oído. Estas infecciones, jóvenes y niños, son causadas por bacterias. Pueden ocurrir en el oído medio y es común que se dé en niños. Los síntomas incluyen dolor de oído, fiebre y mucha dificultad para dormir. Jóvenes y niños, ¿son malas todas las bacterias? Decirles que no todas.
De hecho, muchas bacterias son muy importantes y necesarias para nuestra salud. Por ejemplo, tenemos bacterias buenas en nuestro intestino que nos ayudan a digerir nuestros alimentos y sin estas no podríamos descomponer algunos nutrientes. ¿Cómo jóvenes y niños podemos defendernos ante las bacterias malas? Una de las acciones principales es lavarte las manos y cocinar muy bien los alimentos. Estas acciones nos ayudan a evitar enfermedades causadas por bacterias malas. También podemos hacer uso de los antibióticos. Estos son medicinas que destruyen las bacterias malas sin dañar las buenas. Pero es importante, joven y niño, no usarlos si no son necesarios, porque las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos y puede ser mucho más difícil combatirlas. Otro tipo de microorganismo son los hongos. Los hongos microscópicos son tan pequeños que solo se ven con un microscopio, pero siempre causan muchas infecciones. ¿Qué afecciones pueden causar los hongos? Decirte, joven y niño, que los hongos pueden causar infecciones en la piel, como el pie de atleta o la candidiasis. Estas infecciones, jóvenes, se les conoce como fúngicas porque son la invasión de los tejidos por una o más especies de hongos. Los hongos suelen aparecer en lugares húmedos de nuestro cuerpo, como entre los dedos de los pies o en la boca. ¿Cómo podemos, jóvenes y niños, protegernos de este tipo de microorganismo hongo? Una de las acciones es mantener la piel seca y limpia. Es una buena forma de evitar dichas infecciones fúngicas. Si nos infectamos de algún tipo de hongo, hay cremas y medicamentos especiales llamados antifúngicos que matan los hongos. Los parásitos es otro tipo de microorganismo. Los parásitos son microorganismos que viven dentro o sobre otros seres vivos para alimentarse de ellos. Pueden ser más grandes que los virus, las bacterias y los hongos. Hay muchos tipos de parásitos y algunos de ellos pueden causar enfermedades graves. ¿Qué tipos de parásitos existen? Decirte que un tipo es el protozoo. El protozoo es un microorganismo unicelular, es decir, están formados por una sola célula. Pueden encontrarse en ambientes acuáticos, en el suelo y dentro de otros seres vivos, incluidos los humanos. Uno de los más conocidos es el que causa la malaria. Es una enfermedad que se transmite por una picadura de mosquito. Otro tipo de parásito es el helmintos. Son gusanos o lombrices que pueden vivir en nuestros intestinos y causar malestar estomacal. Otro tipo es los ectoparásitos. Estos son parásitos que viven fuera del cuerpo, como los piojos o las pulgas, que se alimentan de la sangre de los humanos y de los animales. ¿Cómo nos podemos infectar, jóvenes y niños, con los parásitos? Decirte que los parásitos pueden entrar en nuestro cuerpo de muchas formas, como por ejemplo los protozoos pueden estar en el agua sucia y si por error la bebemos nos enfermaremos. Los helmintos pueden entrar en nuestro cuerpo al comer alimentos contaminados, jóvenes, o al caminar descalzos en lugares donde hay tierra. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de microorganismo parásito? Para evitar los parásitos es importante lavarse muy bien las manos antes de comer, beber agua limpia y evitar caminar descalzo en lugares sucios. Si una persona se infecta con un parásito, hay medicamentos llamados antiparasitarios que pueden eliminar al parásito del cuerpo. Bueno, jóvenes y niños, decirles que los microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos son seres diminutos que pueden ser beneficiosos o dañinos para nuestra salud. Algunos nos ayudan, como las bacterias en el intestino, mientras que otros causan muchas enfermedades. Para protegernos, jóvenes y niños, es importante mantener una buena higiene.
hacer uso de vacunas y medicamentos cuando sea necesario y a la vez cuidar nuestro sistema inmunológico. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, debemos llevar una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, manejar el estrés y mantenernos muy hidratados. Estas prácticas, jóvenes y niños, nos ayudan a defender nuestro cuerpo de los microorganismos dañinos. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este interesante contenido denominado los microorganismos. Nos seguiremos viendo en otros videos con nuevos y más contenidos. Cuídense mucho. Bye bye.